es posiblemente la figura más influyente de la historia humana. Su nombre ha trascendido 2 milenios. Inspiró imperios, guerras, arte, música y la vida de miles de millones de personas. Pero detrás de la fe y la devoción existe una pregunta que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y escépticos por igual. ¿Jesucristo realmente existió? No como figura religiosa, sino como un hombre de carne y hueso que caminó por las polvorientas calles de Galilea hace 2000 años. ¿Existen pruebas? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los historiadores que no son cristianos? Hoy examinaremos las evidencias históricas, arqueológicas y documentales. No desde la fe, sino desde los registros antiguos. No desde la creencia, sino desde los hechos verificables. Antes de comenzar, si te apasiona descubrir los misterios bíblicos que parecen cumplirse hoy, te invito a seguir mi canal Entre Versos y Enigmas. Cada semana revelamos algo que casi nadie se atreve a contar. Antes de buscar respuestas, necesitamos entender el desafío. Jesús habría vivido aproximadamente entre el año 4 a.C. y el año 30 o 33 de nuestra era. Una época sin cámaras, sin grabaciones, sin prensa. Una época donde la mayoría de la población era analfabeta y donde los registros escritos eran escasos y costosos. Más aún, Jesús no fue un emperador ni un rey. Fue un predicador judío itinerante en una remota provincia del Imperio Romano. Alguien que, según los relatos, vivió apenas 33 años y tuvo un ministerio público de solo 3 años. En ese contexto, ¿deberíamos esperar encontrar evidencia de su existencia? Los escépticos argumentan: si Jesús fue tan importante, ¿por qué los historiadores romanos no escribieron sobre él de inmediato? La respuesta es más compleja de lo que parece. De hecho, tenemos más evidencia documental sobre Jesús que sobre la mayoría de las figuras de su época. Y esto es lo que hace el caso tan fascinante. Comencemos con lo más sorprendente: las fuentes que no son cristianas. En investigación histórica existe un principio fundamental. El testimonio de un enemigo es más valioso que el de un amigo. Si alguien que te odia confirma tu existencia, esa evidencia es particularmente fuerte. Y aquí está lo extraordinario. Varios historiadores romanos y judíos, que no tenían ningún interés en promover el cristianismo, mencionaron a Jesús. El primero es Tácito, considerado uno de los historiadores más confiables de la antigüedad. En el año 116 de nuestra era, escribió sobre el incendio de Roma bajo Nerón en el año 64. En el libro 15, capítulo 44, dice textualmente: para acabar con los rumores, Nerón acusó como culpables y torturó con refinadas crueldades a aquellos odiados por sus vicios, a quienes la multitud llamaba cristianos. Christus, de quien el nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Tácito no era cristiano. De hecho, despreciaba a los cristianos. Pero aquí confirma 3 hechos cruciales. Jesús existió. Fue ejecutado por Pilato, y esto ocurrió durante el reinado de Tiberio. Exactamente lo que dicen los evangelios. Aún más revelador es Flavio Josefo, un historiador judío que escribió en el año 93 o 94 de nuestra era. En sus Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, encontramos el llamado Testimonio Flaviano. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús. Su conducta era buena y era estimado por su virtud. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilato lo condenó a la cruz y a la muerte.
pero los que se habían convertido en sus discípulos predicaron su doctrina. Ahora, este pasaje ha sido controversial. Algunos académicos creen que fue alterado por copistas cristianos posteriores, pero incluso los críticos más escépticos aceptan que el núcleo del texto es auténtico. Y existe una segunda referencia en Josefo que nadie discute. En el libro 20, capítulo 9, Josefo menciona la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Esta referencia es considerada genuina, incluso por historiadores ateos. Plinio el Joven, gobernador romano en el año 112, escribió al emperador Trajano, preguntando qué hacer con los cristianos. En su carta describe cómo cantaban himnos a Cristo como a un dios. Plinio confirma que Cristo era una figura real venerada apenas décadas después de su muerte. Suetonio, otro historiador romano, menciona en el año 120 que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma porque causaban disturbios instigados por Crestus. Probablemente una referencia mal escrita a Cristo. Entonces tenemos múltiples fuentes no cristianas, escritas dentro de los primeros 100 años después de su muerte, que confirman: existió un hombre llamado Jesús, fue ejecutado por Pilato, y sus seguidores formaron un movimiento significativo. Pero la evidencia va más allá de los documentos. Durante décadas, los escépticos argumentaron que muchos lugares mencionados en los evangelios eran invenciones, que Nazaret no existía, que Pilato era un personaje ficticio, que los detalles geográficos eran incorrectos. Uno por uno, la arqueología ha ido confirmando estos detalles. En 1961, arqueólogos italianos excavando en Cesarea Marítima encontraron una piedra de caliza con una inscripción en latín, fragmentaria pero legible. Decía: Pontius Pilatus, praefectus Judaeae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Fue la primera evidencia arqueológica física de la existencia de Pilato. Hasta ese momento solo teníamos referencias escritas. Ahora teníamos prueba material de que el hombre que supuestamente ordenó la crucifixión de Jesús realmente existió y ocupó exactamente el cargo que los evangelios afirman. El Evangelio de Juan menciona una piscina en Jerusalén llamada Betesda, con 5 pórticos, donde Jesús habría sanado a un paralítico. Durante siglos se creyó que esto era simbólico, una invención literaria, pero en el siglo XIX, arqueólogos descubrieron las ruinas exactas de esta piscina, con 5 pórticos, exactamente como Juan lo describió. Un detalle arquitectónico tan específico que sería imposible de inventar. Las excavaciones en Nazaret han revelado que era un pequeño pueblo judío del siglo I, exactamente como describen los evangelios. Aunque pequeño y modesto, definitivamente existía. En Cafarnaúm, arqueólogos descubrieron los restos de una antigua sinagoga, y debajo de ella, una casa venerada desde el siglo I, como la casa de Pedro. Grafitis cristianos primitivos en las paredes incluyen referencias a Jesús y Pedro. En 1990 se descubrió en Jerusalén un osario, caja de huesos, del siglo I, con la inscripción Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Este es casi con certeza el osario de Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, interrogó a Jesús. Durante mucho tiempo, los críticos cuestionaban si los romanos realmente crucificaban como describen los evangelios. En 1968 se descubrió cerca de Jerusalén el esqueleto de un hombre llamado Yehohanán, crucificado en el siglo I. Un clavo de hierro de 11,5 centímetros todavía atravesaba su talón. Este hallazgo confirma los métodos brutales de crucifixión romana descritos en los evangelios.
Los clavos atravesaban los huesos, exactamente como se narra en la Pasión de Cristo. La arqueología no puede probar los milagros, no puede confirmar que Jesús era divino. Pero sí ha confirmado una y otra vez que los evangelios describen lugares reales, personas reales y eventos históricos verificables del siglo I en Judea. Ahora abordemos algo crítico. ¿Cómo sabemos que los relatos sobre Jesús no fueron inventados siglos después? Aquí la evidencia documental es devastadora para los escépticos. Comparemos los documentos del Nuevo Testamento con otras obras antiguas que nadie cuestiona. De la Guerra de las Galias de Julio César, escrita alrededor del 50 a.C., tenemos solo 10 copias antiguas, y la más antigua es del año 900 después de Cristo, casi 1000 años después. De las obras de Platón tenemos 7 copias antiguas. La más temprana es del año 900 después de Cristo, 1300 años después de su muerte. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5800 manuscritos griegos antiguos, fragmentos que datan de apenas décadas después de su escritura original. El fragmento más antiguo es el papiro P52, que contiene parte del Evangelio de Juan. Los paleógrafos lo datan entre el año 125 y 150 después de Cristo, apenas 30 a 60 años después de que Juan fue escrito. Los académicos, incluso los escépticos, ahora generalmente aceptan Marcos, escrito alrededor del año 65 a 70 d.C., 35 a 40 años después de Jesús. Mateo y Lucas, entre 75 a 85 después de Cristo, 45 a 55 años después, Juan, alrededor del 90 al 95 después de Cristo, 60 a 65 años después. Esto significa que los evangelios fueron escritos cuando todavía vivían testigos oculares. Cuando las personas que conocieron a Jesús, que lo vieron crucificado, que afirmaban haberlo visto resucitado, todavía estaban vivas y podían confirmar o desmentir los relatos. Pero hay algo incluso más temprano. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas entre los años 48 a 64 después de Cristo, apenas 15 a 30 años después de la crucifixión. En 1 de Corintios 15, Pablo cita un credo cristiano primitivo que los eruditos creen se formuló dentro de los primeros 3 a 5 años después de la muerte de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Apareció a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos. Bart Ehrman, un agnóstico y uno de los críticos textuales más prominentes, afirma sin ambigüedad: lo que podemos decir con certeza es que Jesús existió. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, y sus discípulos creyeron que resucitó. El historiador Michael Grant, también no cristiano, escribió: si aplicamos a los evangelios los mismos criterios que aplicamos a otros textos antiguos, entonces podemos estar seguros de que Jesús existió. Pero quizás la evidencia más convincente no está en piedras ni pergaminos. Está en las personas. Imagina esto: 12 hombres comunes, pescadores y recaudadores de impuestos, afirman haber visto a su maestro resucitado de entre los muertos. Según los registros históricos, 11 de ellos murieron como mártires defendiendo esta afirmación. Fueron crucificados, apedreados, decapitados. Pedro, crucificado boca abajo en Roma. Santiago, decapitado. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Tomás, atravesado con lanzas en India. Uno por uno, se les dio la oportunidad de retractarse y salvar sus vidas. Ninguno lo hizo.
Aquí está el punto crucial. La gente puede morir por una mentira que cree verdadera, pero no muere por una mentira que sabe que es falsa. Si Jesús nunca existió, si los apóstoles inventaron todo, ¿por qué todos ellos eligieron morir torturas horribles en lugar de simplemente admitir, lo inventamos? El filósofo Blaise Pascal lo expresó así: creo fácilmente historias cuyos testigos se dejan degollar. Y luego está el caso de Pablo, un fariseo educado, perseguidor violento de cristianos, que súbitamente se convierte y pasa el resto de su vida sufriendo palizas, naufragios, prisiones y finalmente la ejecución por proclamar que Jesús resucitó. ¿Qué podría transformar a un hombre así? No poder, no riquezas. El cristianismo primitivo no ofrecía ninguna de esas cosas, solo ofrecía persecución. En el año 30 después de Cristo, había tal vez 100 a 120 seguidores de Jesús. Para el año 350, entre 30 y 40 millones de cristianos en el Imperio Romano, aproximadamente el 50% de la población. Esto sucedió sin ejércitos, sin poder político, frecuentemente bajo persecución mortal. ¿Cómo se explica este crecimiento explosivo si todo se basaba en un personaje ficticio? El historiador Thomas Arnold, quien ocupó la cátedra de Historia Moderna en Oxford, dijo: «He estudiado las historias de tiempos y naciones durante muchos años y no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que esté probado por evidencias mejores y más plenas de todo tipo que el gran signo que Dios nos ha dado, de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Seamos justos. Examinemos los contraargumentos principales. Algunos argumentan que Jesús fue una figura mitológica, construida a partir de dioses paganos moribundos y resucitados como Osiris, Mitra o Dionisio. Este argumento popular en Internet ha sido casi completamente desacreditado por historiadores serios. Las similitudes son superficiales o exageradas. Ninguno de estos dioses tiene biografías detalladas situadas en contextos históricos verificables como los evangelios. Además, el judaísmo del siglo I era ferozmente monoteísta y resistente a incorporar mitología pagana. La idea de que judíos devotos inventaran un Mesías basado en dioses griegos es históricamente absurda. Otros dicen, los evangelios fueron escritos por creyentes, así que no son confiables. Pero todas las biografías antiguas fueron escritas por personas con puntos de vista. Todas las obras históricas antiguas tienen sesgos. La pregunta no es si tienen perspectiva, sino si contienen información históricamente verificable. Y como hemos visto, los evangelios contienen detalles geográficos, políticos y culturales del siglo I, que se han confirmado arqueológicamente una y otra vez. Hoy el consenso entre historiadores serios, creyentes o no, es abrumador. Jesús de Nazaret existió. Fue un predicador judío del siglo I. Fue bautizado por Juan el Bautista. Tuvo seguidores. Fue crucificado bajo Poncio Pilato. El ateo Richard Dawkins, quizás el crítico más famoso de la religión, admite: es prácticamente cierto que existió un hombre sobre el cual se escribieron los evangelios. El profesor de historia antigua, Christopher Tuckett, de Oxford, afirma: virtualmente todos los académicos que trabajan en este campo, ya sean cristianos, judíos, agnósticos o ateos, están de acuerdo en este punto. Entonces, ¿realmente existió Jesús? Basándonos en múltiples fuentes históricas no cristianas. Evidencia arqueológica de personas y lugares mencionados, miles de manuscritos antiguos, testimonios de testigos dispuestos a morir por sus afirmaciones. La explosión inexplicable del cristianismo primitivo. La respuesta honesta es sí.
La pregunta de si Jesús existió tiene una respuesta histórica clara. Existió, pero eso nos lleva a preguntas más profundas que la historia no puede responder definitivamente. ¿Quién era realmente? ¿Era solo un maestro inspirador? ¿Un revolucionario ejecutado? ¿O algo más? Los historiadores pueden confirmar que caminó, enseñó y murió. Pueden verificar que sus seguidores creyeron algo tan profundo que transformó el mundo. Lo que cada persona hace con esa información, esa es una decisión que trasciende la historia y entra en el territorio de la fe personal. Lo que es innegable es que hace 2000 años, en una pequeña provincia del Imperio Romano, existió un hombre cuya vida y muerte dejaron una marca tan profunda en la historia que dividió el tiempo mismo. Antes de Cristo, después de Cristo. Y esa marca sigue visible hoy. Si este análisis histórico te resultó fascinante, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estas evidencias? ¿Cambió tu perspectiva? Y si quieres más investigaciones profundas sobre los misterios bíblicos desde una perspectiva histórica y científica, suscríbete a Entre Versos y Enigmas. Aquí, cada semana revelamos lo que otros prefieren callar.